Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy vamos a hablar sobre el efecto placebo, el efecto nocebo y cómo influye todo esto y la parte psicológica, cómo influye en los tratamientos de salud, en la mejora o en el empeoramiento cuando hacemos un tratamiento. Y además de esto también nos da pie para hablar sobre esos protocolos o esas cosas que se crean, que yo cada vez veo más, que también, pues llamados desde la desesperación a personas que quizás los tratamientos habituales no les funcionan, pues confían y se creen que el error es que no lo han hecho de tal manera, ¿no? Entonces que tienen que cumplir esos protocolos, esas pautas o esas maneras en concreto y que ahí es donde está el error, que también eso es un poco llevado por el efecto placebo. Lo primero que es el efecto placebo, que esto yo creo que lo sabéis la mayoría, pero el efecto placebo ocurre cuando una persona experimenta una mejoría en su estado de salud al realizar cualquier cosa, ya sea tomarse algo o hacer algún hábito, que en realidad no tiene ningún tipo de efecto terapéutico sobre lo que estamos, para lo que quieres hacerlo, ¿no? Es decir, si te tomas agua en ayunas vas a mejorar esto. Pues he puesto el ejemplo más tonto, pero para que nos entendamos. Entonces tú, como confías y crees y has depositado toda esa confianza en que si bebes agua te va a ocurrir una mejoría, pues realmente ocurre. Y me dirás, ¿dónde está el problema? Pues es que no lo hay. De hecho, el efecto placebo es muy bueno. El problema está cuando por efectos placebos nos cobran una barbaridad. Entonces sí. Porque el problema está en que estamos gastándonos dinero en algo. Pero que el efecto placebo existe, lo tenemos que conocer. Y de hecho es que todos los medicamentos tienen su parte de placebo. Porque claro, las mejoras de un tratamiento no van a depender solo de las propiedades farmacológicas del medicamento. También influyen otros factores, ya sean psicológicos o contextuales. De hecho, cuando se hace un estudio clínico, se tiene en cuenta este efecto placebo. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Primero por las expectativas que tenga el paciente. Las expectativas de los pacientes sobre la efectividad de lo que te estás tomando influye muchísimo. De hecho, luego hablaremos del efecto nocebo. Si un paciente cree que el medicamento le va a ayudar, pues lo más seguro es que experimente, aunque sea una pequeña mejoría. Luego ya a lo mejor el fármaco hace de más. Y si crees que te va a hacer mal, pues te hará mal, que este es el efecto nocebo del que hablaremos después. De hecho, como os decía, pues en los ensayos clínicos se hacen ensayos controlados en los que a un grupo de pacientes se les da el tratamiento que vamos a evaluar y al otro grupo se les enfrenta con placebo. De esta manera, al comparar la respuesta entre los dos grupos, los investigadores, los farmacéuticos, valoran y estiman cuánto de mejora se debe al efecto placebo y cuánta mejora se debe al medicamento. De hecho, eso es lo que se estudia de beneficios frente a placebo. Es decir, si a mí el fármaco me genera un beneficio un pelín mayor que frente a placebo, la eficacia de este medicamento no es muy buena, aunque la mejora total sea muy buena. Pero si frente a placebo la variabilidad es muy pequeñita, tenemos que tener en cuenta que esa gran parte de mejora es de placebo. Que de hecho esta es la crítica que se le hace a muchísimos antidepresivos, que el beneficio frente a placebo no es tan significativo como para estar dando antidepresivos a muchas personas. Y cuidado que esto no significa que los antidepresivos no sean efectivos, sino que hay más cosas en juego, tanto expectativas del medicamento como el apoyo psicológico, pues seguramente tengan un papel muy importante en esta mejora.
Este efecto placebo también se ve muchísimo en cualquier estudio de analgésicos, ya que pues en los estudios de dolor los placebos muestran tener un efecto bastante importante en la reducción del dolor, ¿vale? Los pacientes experimentan alivio simplemente por haberse tomado algo pensando que les va a servir. Y esto es por la liberación de endorfinas o de otros neurotransmisores que, pues pensando que ya están tomando un tratamiento que va a ser efectivo, pues les reduce este dolor. Y en problemas gástricos, que es una de las cosas que más me interesan en este podcast, porque yo trato sobre todo problemas digestivos, también en síndrome de intestino irritable, todos estos estudios que se hacen en este tipo de patologías, que ya sabéis que es una condición, es un grupo de patologías o de más que patologías, de condiciones que no están bien clasificadas y se les clasifica como síndrome de intestino irritable, pero los placebos mejoran significativamente los síntomas, ¿vale? Porque aquí claramente está ya muy bien estudiado la conexión que hay entre mente y sistema digestivo. Entonces, cualquier cosa que nos calme esa mente, que nos dé seguridad de que esto va a funcionar, incluso si confiamos, pues ese efecto placebo va a ser mucho. Y aunque esto lo tenemos que saber, tenemos que ser claros y no engañar. O sea, aunque sea verdad que el placebo nos puede servir, yo creo que es justo explicarle al paciente qué va a encontrar en cada medicamento, en cada tratamiento, y no confiar en ese efecto placebo y darle a un paciente algo que sabemos que no le va a funcionar, pero creyendo en que confíe en ello. Pero en cambio sí que lo podemos usar dando confianza, ¿no? Si transmitimos y comunicamos para qué damos un tratamiento en concreto, ya sea de alimentación, de suplementación o un medicamento, lo comunicamos bien, aportamos confianza, seguramente el paciente lo coja con ese entusiasmo, esas expectativas que ya hemos visto que son útiles en el tratamiento. En cambio, si la comunicación es mala, es de peligro, seguramente pues estaremos favoreciendo ese efecto nocebo del que hablaremos después. Se han hecho muchos estudios de cuáles son los puntos claves para que este efecto placebo ocurra. Y como os podéis imaginar, hay parte de mecanismo psicológico, lo que decíamos antes, ¿no? La expectativa positiva o la creencia de que el tratamiento va a ser eficaz puede activar mecanismos neurológicos que ayuden a esa percepción de mejoría. También se ha visto que creer en que el tratamiento me va a venir mejor va a liberar neurotransmisores, sobre todo liberación de endorfinas, de dopamina, y esto simplemente ya puede ayudar a reducir el dolor o a mejorar el estado de ánimo y por lo tanto mejorar esa sensación o percepción de mejoría en general. Y luego, por supuesto, también hay partes de este condicionamiento clásico en el que si yo hago esto, el resultado va a ser tal. Entonces se relaciona mucho tomarse un medicamento, una pastilla, con la mejoría posterior. Y el efecto nocebo, del que estoy todo el rato hablando pero aún no he definido, es lo contrario al efecto placebo. Y ocurre cuando una persona experimenta efectos negativos tras recibir o tomarse un tratamiento que en principio no tiene nada que ver y no le va a hacer nada. Y esto es solo debido a la expectativa que esta persona ha puesto en ese medicamento y en el daño que le va a hacer. Y algunos puntos claves sobre esto son lo mismo que antes, expectativas negativas, es decir, anticipación de me va a sentar mal, a mí siempre me sienta mal, o simplemente puede ser por el tipo de comunicación que le ha dado el profesional de la salud al prescribir este medicamento. Si le ha advertido de lo peligroso que es, de los efectos adversos, desde un miedo y no desde una información, pues seguramente esas expectativas ayuden a este efecto nocebo. Esto no solo ocurre con la información que da el profesional de la salud, sino por los conocimientos que ya sabemos, tanto por gente de alrededor que haya tomado lo mismo, o el error muy común que es buscar en internet o leernos el prospecto muy al dedillo. Porque claro, cuando leemos el prospecto de cualquier medicamento muy al dedillo y tenemos somos un poco hipocondríacos o tenemos ese miedo o ya venimos con un estrés de base de que nos ha sentado algo mal, pues este efecto nocebo se dispara. Además, se le suma esa respuesta al estrés. Si ya tenemos unas expectativas negativas, ya activamos esa respuesta estresante y por lo tanto ya aumentamos niveles de cortisol y los síntomas pueden empeorar. Es decir, simplemente el estrés que nos genera la toma de un suplemento medicamento que ya nos genera unas expectativas un poco negativas, ya va a empeorar los síntomas, hablemos de lo que estemos hablando, tanto de dolor como a nivel digestivo como a nivel anímico. Por tanto, sabiendo esto, la importancia que tiene el efecto placebo y el efecto nocebo, tenemos que aprender de ello y utilizarlo a nuestro favor.
Es decir, siempre que hagamos un tratamiento, tenemos que confiar en lo que estamos haciendo. Y para eso tenemos que confiar en la persona que nos lo ha prescrito. Y con confiar me refiero a ser capaces de preguntar todas las dudas que tengamos. Tener una comunicación directa de que si te pasa algo, puedes hablar con esa persona a los pocos días, por lo menos, para poder entender lo que te está ocurriendo, si es normal o cómo evolucionar con el tratamiento. Eso también para los profesionales de la salud tenemos que saber comunicar al paciente y explicar qué va a sentir, cómo va a sentir, tanto las cosas que pueden ocurrir para bien como para mal. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de la betaína. La betaína, si habéis escuchado algún episodio sobre gastritis, sobre hipocoácido, la hipocloridria, la betaína es un suplemento que se utiliza para mejorar y aumentar el ácido en el estómago. Si esta betaína la tomamos cuando no es adecuado, cuando tenemos la mucosa muy dañada, nos va a generar molestias en el estómago, porque estamos metiendo ácido cuando la mucosa, que es esa capa que nos protege, está dañada, es decir, no nos va a proteger. Es como echar alcohol a una herida, ¿no? Vamos a notarlo, nos va a quemar. Este suplemento es súper útil, pero si se usa mal, pues nos va a generar muchas molestias. Esto me ocurre mucho en consulta, que llega mucha gente a tratarse la gastritis y ya viene de haber tomado betaína y le ha sentado muy mal. Por lo tanto, ya tienen a la betaína crucificada y ya la tienen como, como una señal de alarma de yo esto no me lo tomo porque me va a sentar mal. Y es normal. Si ya te lo tomaste una vez y te sentó fatal, ahora porque vas a pensar que te va a sentar bien, ¿no? Y en realidad es porque lo han tomado cuando no era el momento. Y esto venía para la explicación de cuando yo voy a pautar betaína, primero que me he asegurado primero de tratar las mucosas y de que estén bien tratadas. Pero aún así, como, los síntomas te pueden indicar un poquito por dónde van, pero no sabes 100%, a mí me gusta explicar muy bien qué puede ocurrir al tomar el ácido. Pues mira, puede ocurrir que el día que te lo tomes te moleste un poco. Vale, pues es una señal de que la mucosa no está muy bien. Seguimos observando. Lo siguiente que puede ocurrir es esto. Entonces explico todo lo que puede ocurrir, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque eso le da la tranquilidad al paciente de que ocurra lo que ocurra, está entendiendo lo que pasa. Y entender lo que pasa nos ayuda muchísimo a no agobiarnos. Porque si yo me tomo la betaína, que en principio me tendría que ir bien, y lo que me ocurre es que me duele la tripa, empiezo a desconfiar, empiezo a pensar que algo está mal, que me va a sentar mal, me va a sentar siempre mal, y es que no voy a salir de aquí, y entonces empiezo a generar una cascada de estrés, de ansiedad, que va a empeorar mi sintomatología, en este caso digestiva. Por lo tanto, la comunicación al paciente de todo lo que puede ocurrir para que esa persona tenga más o menos bajo su control y su tranquilidad lo que puede ocurrir es importantísimo. Si yo te digo, te vas a tomar esto, pero te va a arder el estómago, pues normalmente te lo vas a tomar con miedo. Si te digo, lo normal es que no te pase nada. Y si te pasa va a ser una pequeña molestia que lo vamos a notar el primer día y no vamos a seguir con el tratamiento. Es distinto. Y por supuesto, si te pasa como me ha pasado ya muchas veces, que esa persona me dice, no, yo betaína no, explicarles de por qué cambia, qué situación ha cambiado aquí. Pues lo que cambia es que tú antes no habías tratado la mucosa y yo ahora te la he tratado y por lo tanto los síntomas van a ser distintos. Bueno, he cogido este ejemplo, pero esto nos puede ocurrir con cualquier otro suplemento o medicamento. Por tanto, continuando con los beneficios o cómo poder aprovechar este efecto placebo en un tratamiento, aparte de esa confianza y comunicación que os decía, también es muy bueno establecer expectativas positivas, ¿no? Podemos comunicar de manera positiva y optimista las expectativas que hay en el tratamiento. Yo hay veces que digo, venga, va, esto lo veo muy fácil, verás bien, estos síntomas tiene pinta de que es que vas a mejorar rápidamente, o esto ya ha mejorado, esto es muy buena señal, sin mentir, o sea, también transparencia y siendo honestos, pero también pues esas expectativas positivas, aunque sean algunas cosas, va a ayudar un montón, y ese lenguaje positivo, que hablar desde el miedo, esto lo usan muchos, iba a decir médicos, pero en realidad muchos profesionales, ese miedo al paciente no sirve de nada. Aquí voy a poner un ejemplo de cuando yo fui al dentista hace poco. Yo tengo la mordida abierta de nacimiento, es decir, no se me juntan los dientes por delante, y la verdad es que yo no tengo ningún tipo de problema, ni a nivel estético ni a nivel funcional, que es verdad que sí que está relacionado con problemas posturales, etcétera, pero yo no lo tengo. Y la última vez que fui al dentista, la chica que me tocó, me metí un miedo, ya vendrás aquí llorando, entrarás muerta de dolor y te quejarás. Y yo la verdad es que soy una persona muy poco aprensiva,
cero hipocondríaca. Entonces yo solo en ese momento, aparte de no meterme ningún miedo, pensé, pobre, como este mensaje le llega a una persona que de verdad lo sufra, porque es un mensaje completamente negativo, hecho desde la intención de ella de motivarme a arreglar la mordida abierta, pero lejos de conseguir eso no he vuelto a ese dentista y fue un lenguaje completamente negativo, metiéndome miedo y a un futuro horrible cuando yo no tengo ningún tipo de sintomatología. Por lo tanto, utilizar un lenguaje positivo puede influir mucho en las expectativas del paciente y bueno, pues decirles algo como: he tenido pacientes en las mismas condiciones y han mejorado, este tratamiento ha mostrado muy buenos resultados, yo suelo utilizar esto y va muy bien, a ver qué tal tú. Tampoco generando unas expectativas que no son reales, pero por lo menos sí alentando a ese positivismo. Y para esto, como siempre digo, es muy importante esa relación que haya entre el profesional de la salud y el paciente, y para eso es sobre todo necesario tiempo, atención, dedicar tiempo a que te expliquen los síntomas y sobre todo a explicar el tratamiento, a responder a las dudas que se tienen para que esa persona entienda muy bien lo que está haciendo, y la confianza. A mí me escribe mucha gente cuando hago podcast, me preguntan dudas, me han mandado esto pero no entiendo por qué, y a mí me da pena y digo, ¿pero por qué me lo preguntas a mí? Pregúntaselo a la persona que te está atendiendo, primero porque le estás pagando y a mí no, y segundo porque yo no conozco tu caso y no entiendo el criterio de por qué te ha mandado esto y por qué no. Pero me da pena que la gente se quede con esas dudas de por qué me ha mandado esto y no lo otro, o por qué, no sé. Esas dudas tenemos que conseguir que la relación entre profesional-paciente sea adecuada en cuanto a tiempo y en cuanto a escucha para poder resolver estas dudas. Porque cuantas menos dudas tengamos sobre el tratamiento, mejor va a ser. Y como os he dicho antes, quería aprovechar este tema de cómo influye este efecto placebo o nocebo en los tratamientos para hablar de esos protocolos, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, que cada vez me encuentro más. Y son pues protocolos que se hacen generales en los que se tienen que tomar las cosas de determinada manera. De hecho, este podcast viene inspirado porque una paciente el otro día me contaba que es que el agua no tenemos que tomarla durante el día, que hay momentos adecuados en los que tomar el agua y que hay que tomarlo, bueno, es que no me acuerdo ni cómo, que tampoco había que tomarla a sorbos, sino en momentos determinados, que puede ser verdad o no. No lo sé, pero entramos en mecanizar todo y en hacer todo muy protocolizado, no me salía la palabra, y no es verdad. O sea, no vas a mejorar tu condición de salud general por beber agua en determinado momento. La medicina evolutiva, lo que a mí me hace pensar en cómo hemos evolucionado como especie, no me hace creer que el agua hay que beberla en determinado momento de tal manera. Y eso es un ejemplo para todo. Parece, hay veces que, no, es que este tratamiento yo lo hice, pero claro, no lo hice bien porque sí que hacerlo, hay que tomarlo mientras haces el pino. Y eso es lo que a mí me falló la otra vez. Tendemos a caer en estas cosas, ¿no? Es que lo que a mí me falló fue que no hice exactamente esto. Y cada vez que veo protocolos así, cada vez veo más, son protocolos súper generales para todo el mundo. Pues no sé si habéis visto la ensalada de zanahoria, creo que es, o jugos de zanahoria, que es de un médico que hay que tomar 5 veces al día y sirve para todo. Para parásitos, para hongos, para SIBO, para todo, absolutamente todo. Bueno, pues ojalá, pero no es verdad, no sirve para todo. Habrá gente que con esa condición mejore por lo que sea, pero seguramente el 90%. ¿Qué pasa? Que estos protocolos nos activan claro, esto sí que funciona, pero a mí no me ha funcionado por lo que sea. Entonces, lo hacemos desde ese efecto placebo y de repente nos va bien. Y entonces depositamos la confianza en ese tratamiento, cuando seguramente ese tratamiento per se no haya mejorado mucho, sino que lo hemos hecho desde la confianza que nos da ya la desesperación, que nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Pues como quien va a curanderos, que, oye, yo no lo critico porque yo, llegada a la desesperación, probaría absolutamente todo. Que seguramente ahí también el efecto placebo esté totalmente potenciado. Y normal, pues al final nos agarramos a cualquier algo de esperanza que alguien nos dé, sobre todo cuando estamos mal, y pues esa confianza, si nos la da el efecto placebo, pues bienvenida sea, sobre todo si estamos mejorando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo quería destacar la importancia que tenía este efecto placebo y nocebo en la salud, y sobre todo que aprovechemos todos los beneficios que tiene ese efecto placebo a nuestro favor y que nos sirvan para mejorar, aunque sea un poquito, que todo suma
en nuestros síntomas, ya sean digestivos, de dolor, emocionales, lo que sea. Si te ha gustado este episodio, puedes compartirlo con aquellas personas que creas que les puede resultar interesante y darle a me gusta o seguirme en la plataforma donde me estés escuchando. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.